Después de comprender por qué los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt sigue siendo la explicación más penetrante de nuestro mundo político actual, ahora nos adentramos en el primer elemento de su genealogía devastadora, el antisemitismo. Pero lo que Arendt descubrió sobre el antisemitismo moderno va a desafiar todo lo que creía saber sobre este fenómeno. Todo lo que creía saber sobre el antisemitismo está equivocado. Hannah Arendt descubrió que el antisemitismo que preparó el terreno para el totalitarismo no fue producto del odio religioso tradicional, sino algo completamente nuevo en la historia humana, el antisemitismo político. Y las implicaciones para comprender cómo las democracias se vuelven vulnerables son devastadoras. Si piensas que el antisemitismo es simplemente una forma antigua de prejuicio religioso que persistió en la modernidad, estás usando categorías obsoletas que te impiden comprender qué está pasando realmente en la política contemporánea. Arendt se negó a usar explicaciones tradicionales porque descubrió que el antisemitismo que ella vivió era cualitativamente diferente de todo lo anterior. El antisemitismo político moderno no emergió del odio religioso, sino de la crisis específica del Estado-nación moderno y el papel único que los judíos ocuparon en las finanzas estatales europeas. Esta distinción no es académica. Es la clave para comprender cómo grupos enteros de personas se convierten en problemas políticos que aparentemente requieren soluciones cada vez más radicales. Si sientes que algo fundamental está mal cuando escuchas retórica política que convierte grupos enteros de personas en problemas que necesitan ser resueltos, tu intuición política está funcionando correctamente. Arendt te va a dar las herramientas conceptuales para comprender exactamente qué está pasando cuando la política moderna transforma la diversidad humana en obstáculos técnicos. En este episodio vas a descubrir por qué tus marcos conceptuales sobre antisemitismo son inadecuados para comprender las amenazas políticas contemporáneas, cómo Arendt desarrolló un análisis completamente nuevo de este fenómeno y qué necesitas para reconocer cuando la política democrática se está transformando en algo destructivo. Si esto es parte de tu primera exploración del pensamiento arendtiano, asegúrate de suscribirte porque vamos a decodificar completamente cómo Arendt rastreó los orígenes del mal político absoluto. Y si ya estás siguiendo esta serie, prepárate porque este análisis del antisemitismo político es la puerta de entrada para comprender algo aún más perturbador. Ahora bien, para entender esta distinción fundamental, necesitamos examinar por qué las explicaciones tradicionales fallan tan dramáticamente. Cuando Hannah Arendt se enfrentó al antisemitismo que había destruido su mundo, se negó rotundamente a aceptar las explicaciones que todo el mundo daba por obvias. No porque fuera contraria, sino porque descubrió que esas explicaciones eran conceptualmente inadecuadas para comprender lo que realmente había pasado. La confusión conceptual más devastadora es esta. La mayoría de personas, incluso académicos serios, tratan el antisemitismo moderno como si fuera simplemente una continuación del antijudaísmo religioso tradicional. Como si el antisemitismo que preparó el Holocausto fuera básicamente la misma cosa que las persecuciones medievales, solo que secularizada e intensificada por las condiciones modernas. Arendt comprendió que esta explicación no solo era incorrecta, sino peligrosamente engañosa. El antijudaísmo religioso tradicional, por horrible que fuera, operaba dentro de un marco conceptual completamente diferente. Los judíos eran perseguidos como grupo religioso, pero siempre existía la posibilidad teórica de conversión, de asimilación, de escape individual de la persecución. El odio religioso tradicional se dirigía contra prácticas, creencias, comportamientos que se consideraban modificables. Pero el antisemitismo político moderno, el que Arendt vivió y analizó, operaba con una lógica completamente diferente. No se trataba de odio religioso secularizado. Era algo cualitativamente nuevo, la construcción política de los judíos como problema estructural del Estado-nación moderno. ¿Por qué importa esta diferencia? Porque si no comprendes la naturaleza específicamente política del antisemitismo moderno, no puedes reconocer cuando está emergiendo en tu propia realidad política. Sigues buscando signos de odio religioso tradicional mientras se construye algo completamente diferente, la definición política de grupos enteros como obstáculos para el funcionamiento normal del Estado.
Piensa en cómo funciona la retórica política contemporánea cuando habla de inmigración ilegal, de comunidades que no se integran, de grupos que representan amenazas para la cohesión nacional. Esta no es retórica de odio religioso tradicional. Es retórica que construye problemas políticos que aparentemente requieren soluciones técnicas. El antijudaísmo religioso decía: los judíos practican la religión equivocada. El antisemitismo político moderno dice algo completamente diferente: los judíos constituyen un problema político estructural. La diferencia es que el primer tipo de hostilidad se dirige contra algo que las personas hacen, mientras que el segundo se dirige contra lo que las personas son dentro de la estructura política moderna. Arendt observó que esta transformación no fue accidental. Surgió de condiciones políticas específicas del siglo XIX europeo. Los judíos habían ocupado un papel particular en las finanzas de los estados emergentes, lo que los colocó en una posición política única. Eran necesarios para el funcionamiento del Estado, pero no pertenecían completamente a ninguna nación particular. Esta condición los convirtió en el primer grupo moderno que existía en una especie de limbo político, demasiado integrados para ser tratados como completamente extraños, pero no lo suficientemente nacionales para ser considerados completamente propios. Eran funcionalmente necesarios, pero políticamente ambiguos. Cuando las finanzas estatales cambiaron y los judíos perdieron su función económica específica, quedaron en una posición política imposible. Ya no eran necesarios económicamente, pero su presencia política seguía siendo ambigua. Se convirtieron en el primer ejemplo moderno de lo que Arendt llamaría personas superfluas, seres humanos que parecían no tener lugar claro en la estructura política moderna. La genialidad del análisis arendtiano es mostrar cómo esta superfluidad política específica preparó el terreno conceptual para formas de exclusión y destrucción que serían imposibles dentro del marco del odio religioso tradicional. El antisemitismo político no buscaba la conversión o asimilación de los judíos, sino su eliminación como problema político. Esta distinción explica por qué el antisemitismo moderno pudo radicalizarse de maneras que el antijudaísmo religioso nunca pudo. Una vez que defines un grupo como problema político estructural, la lógica política moderna te empuja hacia soluciones cada vez más radicales y finales. Pero veamos esto con más detalle, examinando primero qué era exactamente el antijudaísmo religioso tradicional. Para comprender la novedad revolucionaria del antisemitismo político, necesitas entender primero qué era exactamente el antijudaísmo religioso tradicional que operó durante siglos en Europa. Arendt no minimizó su horror, pero sí identificó sus características específicas que lo hacían cualitativamente diferente del fenómeno moderno. El antijudaísmo religioso tradicional operaba dentro del marco conceptual de la cristiandad medieval y moderna temprana. Los judíos eran perseguidos como grupo religioso que rechazaba la verdad cristiana, que había matado a Cristo, que persistía en errores teológicos que amenazaban la salvación cristiana. Era, fundamentalmente, un conflicto sobre verdades religiosas y lealtades espirituales. Pero aquí está lo crucial que Arendt observó: dentro de este marco religioso, por horrible que fuera, existían límites conceptuales claros para la persecución. Los judíos eran odiados por lo que creían y practicaban, no por lo que eran biológicamente o por su función política estructural. Esto significaba que siempre existía, al menos teóricamente, la posibilidad de escape individual a través de la conversión. Miles de judíos a lo largo de los siglos se convirtieron al cristianismo y fueron aceptados, con mayor o menor dificultad, dentro de la sociedad cristiana. El antijudaísmo religioso era, en cierto sentido, una invitación forzada y violenta a la asimilación religiosa. Dejen de ser judíos religiosamente y podrán ser cristianos. Además, el antijudaísmo religioso tradicional mantenía cierta lógica teológica interna. Los judíos tenían un papel específico en la narrativa cristiana de salvación. Eran el pueblo elegido que había rechazado al Mesías, pero cuya conversión eventual era parte del plan divino. Esta narrativa religiosa proporcionaba un marco conceptual que, aunque generaba persecución terrible, también establecía límites para esa persecución.
Las comunidades judías tradicionales desarrollaron estrategias de supervivencia dentro de este marco. Podían negociar protección con autoridades locales, encontrar nichos económicos específicos, mantener autonomía comunal relativa. El antijudaísmo religioso creaba condiciones terribles pero predecibles para la vida judía. Arendt observó que incluso en los momentos más violentos del antijudaísmo religioso tradicional, pogromos, expulsiones, humillaciones públicas, la lógica subyacente seguía siendo religiosa. Se trataba de castigo por rechazo religioso, de presión para conversión, de afirmación de superioridad cristiana. Horrible, pero comprensible dentro de categorías religiosas tradicionales. Lo que Arendt descubrió es que esta lógica religiosa tradicional simplemente no puede explicar lo que pasó en el siglo XIX y XX europeo. El antisemitismo moderno operaba con una lógica completamente diferente que no podía ser reducida a secularización del odio religioso tradicional. Considera este ejemplo histórico que Arendt analizó. En el siglo XVIII, muchos judíos europeos se habían convertido al cristianismo, se habían asimilado culturalmente, habían adoptado nombres no judíos, se habían casado con no judíos. Según la lógica del antijudaísmo religioso tradicional, estos individuos deberían haber escapado completamente de la persecución. Pero el antisemitismo político moderno los persiguió precisamente como judíos, independientemente de su religión, cultura o grado de asimilación. Heinrich Heine, convertido al cristianismo. Felix Mendelssohn, cristiano de segunda generación. Hannah Arendt misma, completamente secular. El antisemitismo político los definió como judíos no por lo que creían, sino por lo que eran políticamente. Esta diferencia revela algo fundamental sobre la naturaleza del antisemitismo moderno. No se trataba de conflicto religioso, sino de construcción política de identidades problemáticas. Los judíos asimilados no escapaban del antisemitismo político porque el antisemitismo político no se dirigía contra prácticas religiosas, sino contra posiciones políticas estructurales. El antijudaísmo religioso decía, conviértanse y podrán pertenecer. El antisemitismo político decía, no importa lo que hagan, siguen siendo un problema político. Esta diferencia señala el surgimiento de algo completamente nuevo en la historia humana, la construcción política de identidades inmutables que se definen como problemáticas para el orden político moderno. Arendt comprendió que esta transformación no fue accidental. Surgió de condiciones políticas específicas que hicieron obsoleta la lógica del antijudaísmo religioso tradicional, pero crearon algo mucho más peligroso: la definición política de grupos enteros como obstáculos estructurales para el funcionamiento del Estado-nación moderno. La nostalgia de algunos judíos europeos por las buenas épocas del antijudaísmo religioso tradicional, cuando al menos sabían cuáles eran las reglas del juego, revela cuán radicalmente diferente era el antisemitismo político que enfrentaron en la modernidad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente perturbadoras. Ahora llegamos al corazón de la revelación arendtiana. El antisemitismo político moderno es cualitativamente diferente de todo lo anterior porque surgió de la crisis específica del Estado-nación moderno y la función única que los judíos habían adquirido en las finanzas estatales europeas del siglo XVIII y XIX. Arendt rastreó meticulosamente esta genealogía. Los judíos europeos habían emergido de sus guetos tradicionales durante la Ilustración no principalmente por tolerancia religiosa, sino porque los estados nacionales emergentes necesitaban sus servicios financieros específicos. Los judíos tenían redes comerciales internacionales, capital móvil, experiencia en finanzas complejas que los estados modernos requerían para consolidarse. Pero aquí está lo crucial: esta integración económica no fue acompañada de integración política completa. Los judíos se convirtieron en lo que Arendt llamó judíos de Estado, funcionalmente necesarios para el aparato estatal pero políticamente ambiguos respecto a su pertenencia nacional. Esta posición política única los colocó en una situación sin precedentes históricos. No eran extranjeros que podían ser expulsados fácilmente, pero tampoco eran ciudadanos que pertenecían incuestionablemente a la nación. Existían en una especie de limbo político, demasiado integrados para ser tratados como completamente ajenos,
pero no lo suficientemente nacionales para ser considerados completamente propios. Cuando las condiciones económicas cambiaron a finales del siglo XIX, cuando los estados desarrollaron sistemas financieros que no dependían de redes judías tradicionales, los judíos perdieron su función económica específica, pero mantuvieron su ambigüedad política. Se convirtieron en el primer grupo moderno que Arendt identificó como superfluo, funcionalmente innecesario pero políticamente presente. Esta superfluidad política creó el terreno conceptual para el antisemitismo político. Los judíos ya no eran necesarios económicamente, pero su presencia política seguía siendo ambigua. ¿Qué hacer con un grupo que no tiene función económica clara, pero tampoco pertenencia nacional incuestionable? El antisemitismo político respondió definiendo a los judíos como problema político estructural, no como grupo religioso equivocado que necesitaba conversión, sino como elemento político problemático que dificultaba el funcionamiento normal del Estado-nación. Los judíos se convirtieron en explicación para las crisis políticas y económicas que los estados nacionales no podían resolver por medios normales. Si este análisis arendtiano está transformando tu comprensión de cómo grupos enteros se convierten en problemas políticos, necesitas continuar esta decodificación completa del pensamiento de Arendt. Lo que Arendt descubrió sobre la política moderna va a cambiar completamente cómo entiendes las amenazas contemporáneas a la democracia. Esta construcción política de los judíos como problema operaba con una lógica completamente diferente del odio religioso tradicional. No se trataba de castigo por creencias erróneas, sino de identificación de obstáculos políticos que requerían solución. El lenguaje mismo revela la diferencia. Ya no se hablaba de conversión o asimilación, sino de problema judío que necesitaba solución. Arendt observó que esta construcción política permitía una radicalización imposible dentro del marco religioso tradicional. Una vez que defines un grupo como problema político estructural, la lógica política moderna te empuja hacia soluciones cada vez más eficientes y definitivas. Si los judíos son un problema político, no una cuestión religiosa, entonces las soluciones deben ser políticas, no teológicas. El antisemitismo político moderno podía prescindir completamente de justificaciones religiosas. No necesitaba explicar por qué los judíos habían matado a Cristo o por qué rechazaban la verdad cristiana. Simplemente identificaba su presencia como problemática para el funcionamiento óptimo del Estado-nación. Esta lógica política creó algo sin precedentes: antisemitismo sin antisemitas en el sentido tradicional. Muchos de los que promovieron políticas antisemitas en el siglo XIX y XX no tenían odio personal hacia judíos individuales. Simplemente consideraban que la cuestión judía era un problema técnico que requería solución administrativa. Arendt documentó casos de funcionarios que colaboraron en políticas antisemitas mientras mantenían relaciones personales cordiales con judíos individuales. No era hipocresía, sino lógica política moderna. Los judíos como individuos podían ser perfectamente aceptables, pero los judíos como categoría política constituían un problema estructural. Esta separación entre hostilidad personal y construcción política de problemas grupales es característica distintiva del antisemitismo político moderno. Permite que personas racionales y modernas participen en políticas destructivas sin sentirse personalmente malévolas. La implicación más aterradora es que el antisemitismo político moderno estableció el patrón conceptual para otras formas de exclusión política. Una vez que la política moderna aprende a definir grupos enteros como problemas estructurales que requieren solución técnica, puede aplicar esta lógica a cualquier grupo que se vuelva políticamente inconveniente. Pasemos ahora a examinar por qué importa tan crucialmente esta diferencia. La diferencia entre antijudaísmo religioso y antisemitismo político no es un punto de interés académico. Es la clave para comprender cómo las democracias modernas se vuelven vulnerables a formas de exclusión y destrucción que parecían imposibles dentro de marcos políticos civilizados. Si no comprendes esta diferencia, no puedes reconocer cuando está emergiendo en tu propia realidad política. Arendt comprendió que el antisemitismo político moderno estableció el template conceptual para lo que más tarde se convertiría en el totalitarismo.
no porque el totalitarismo fuera simplemente antisemitismo expandido, sino porque el antisemitismo político había desarrollado una lógica de exclusión que podía aplicarse a cualquier grupo que se definiera como políticamente problemático. La lógica es esta: si puedes definir un grupo como problema político estructural que impide el funcionamiento normal del Estado, entonces puedes justificar medidas cada vez más radicales para resolver ese problema. No está siendo cruel o inhumano, está siendo técnicamente eficiente en resolver un obstáculo político. Esta lógica política moderna permite que personas que se consideran civilizadas, racionales y morales participen en políticas destructivas sin experimentar conflicto moral significativo. No están atacando personas, están resolviendo problemas políticos. No están siendo malévolas, están siendo efectivas. Considera cómo funciona esta lógica en contextos políticos contemporáneos. Cuando políticos hablan de inmigración ilegal como problema que requiere solución, cuando comunidades enteras se definen como amenazas para la seguridad nacional, cuando grupos se construyen como obstáculos para el funcionamiento normal de la sociedad, está operando la misma lógica que Arendt identificó en el antisemitismo político. La diferencia crucial es que el antijudaísmo religioso tradicional mantenía límites conceptuales claros. Por horrible que fuera, operaba dentro de marcos morales y teológicos que establecían restricciones para la persecución. Había líneas que no se podían cruzar, justificaciones que tenían que mantenerse, límites que derivaban de compromisos religiosos más amplios. Pero el antisemitismo político moderno eliminó estos límites conceptuales. Una vez que defines un grupo como problema político técnico, no hay restricciones morales inherentes para las soluciones que puedes implementar. La única restricción es la eficiencia. ¿Qué tan efectivamente puedes resolver el problema? Esta eliminación de límites conceptuales explica por qué el antisemitismo moderno pudo radicalizarse de maneras que el odio religioso tradicional nunca pudo. No estaba restringido por consideraciones teológicas sobre el valor de las almas judías o el papel de los judíos en el plan divino. Simplemente buscaba la solución más eficiente para un problema político estructural. Arendt observó que esta lógica política moderna creó algo sin precedentes en la historia humana: la posibilidad de destrucción administrativa de grupos enteros sin que los perpetradores experimentaran esto como actos malévolos. Estaban haciendo su trabajo técnico de resolver problemas políticos. En contextos latinoamericanos, esta lógica política moderna ha operado repetidamente. Grupos indígenas definidos como obstáculos para el desarrollo nacional. Comunidades rurales construidas como problemas para la modernización. Poblaciones urbanas marginales identificadas como amenazas para la seguridad ciudadana. En cada caso, la lógica no es odio personal, sino construcción política de problemas grupales que requieren solución. La genialidad del análisis arendtiano es mostrar cómo esta lógica política moderna, que parece tan racional y técnica, crea condiciones para formas de destructividad que serían imposibles dentro de marcos tradicionales de hostilidad grupal. Es más peligrosa que el odio tradicional precisamente porque no se experimenta como odio, sino como solución de problemas. Esta diferencia explica por qué las advertencias tradicionales sobre intolerancia y prejuicio son inadecuadas para reconocer amenazas políticas modernas. Sigues buscando signos de odio emocional mientras se construye algo completamente diferente: la definición técnica de grupos como problemas políticos. El antisemitismo político moderno no requiere antisemitas en el sentido tradicional. Requiere solamente la aceptación de que ciertos grupos constituyen problemas políticos estructurales que impiden el funcionamiento óptimo del Estado. Una vez que aceptas esta premisa, la lógica política moderna te lleva inexorablemente hacia soluciones cada vez más radicales. La confusión conceptual entre antisemitismo religioso y político impide reconocer cuando está emergiendo esta lógica destructiva en tu propia realidad política. Sigues esperando ver odio religioso tradicional mientras se construye algo completamente diferente: la racionalización técnica de la exclusión política. Finalmente, examinemos la aplicación práctica de esta distinción. La distinción arendtiana entre antisemitismo religioso y político no es historia pasada.
Es una herramienta esencial para reconocer cómo opera la exclusión política moderna en nuestras realidades contemporáneas. Una vez que comprendes esta distinción, puedes identificar cuando la retórica política aparentemente racional está construyendo grupos enteros como problemas que requieren solución. Arendt te ha dado el mapa conceptual para reconocer las señales de alarma. Cuando escuchas lenguaje político que define grupos enteros como obstáculos para el funcionamiento normal de la sociedad, cuando problemas económicos o sociales complejos se explican señalando la presencia de ciertos grupos, cuando se habla de soluciones técnicas para problemas representados por comunidades humanas específicas, está emergiendo la lógica del antisemitismo político moderno. Esta lógica no requiere odio emocional tradicional. De hecho, es más efectiva cuando se presenta como análisis racional, preocupación legítima por problemas reales, búsqueda responsable de soluciones técnicas. El antisemitismo político moderno se disfraza de sentido común, eficiencia administrativa, realismo político. En contextos latinoamericanos contemporáneos, puedes observar esta lógica operando cuando comunidades indígenas se construyen como obstáculos para proyectos de desarrollo, cuando poblaciones migrantes se definen como problemas para la integración nacional, cuando comunidades urbanas marginales se identifican como amenazas para la seguridad ciudadana. La clave para reconocer el antisemitismo político moderno es observar cómo opera el lenguaje político. No busques expresiones abiertas de odio grupal, sino construcciones aparentemente racionales de problemas grupales. No esperes retórica emocional tradicional, sino análisis técnico que identifica la presencia de ciertos grupos como explicación para problemas sociales complejos. Cuando políticos explican crisis económicas señalando comunidades específicas, cuando medios construyen narrativas que conectan problemas sociales con la presencia de grupos particulares, cuando expertos proponen soluciones que implican restricción o remoción de poblaciones específicas, está operando la lógica que Arendt identificó como antisemitismo político. Esta lógica es especialmente peligrosa en democracias modernas porque se presenta como preocupación legítima por el bienestar común. No dice odiamos a estos grupos, sino estos grupos constituyen problemas técnicos que impiden el funcionamiento óptimo de nuestra sociedad. Parece racional, responsable, orientado a soluciones. Arendt advierte que esta racionalización técnica de la exclusión política es más peligrosa que el odio tradicional precisamente porque no se experimenta como malevolencia, sino como efectividad administrativa. Personas que se consideran tolerantes y civilizadas pueden participar en políticas destructivas porque no las experimentan como actos de hostilidad, sino como soluciones técnicas necesarias. El test arendtiano para identificar antisemitismo político moderno es simple. Se está definiendo la presencia de un grupo específico como explicación para problemas políticos o sociales complejos. Se están proponiendo soluciones que implican restricción, remoción o transformación radical de ese grupo. Se presenta esta construcción como análisis técnico más que como expresión de hostilidad personal. Si respondes sí a estas preguntas, estás presenciando la emergencia de la lógica política que Arendt identificó como precursora del totalitarismo. No porque necesariamente conduzca al totalitarismo, sino porque establece los patrones conceptuales que hacen posibles formas de exclusión y destrucción que serían imposibles dentro de marcos políticos tradicionales. La aplicación práctica más importante de la distinción arendtiana es desarrollar resistencia conceptual a construcciones políticas que definen grupos enteros como problemas técnicos. Cuando escuchas retórica que construye problemas grupales que requieren soluciones, puedes reconocer que está operando una lógica política específica que tiene genealogía y consecuencias identificables. Esta resistencia conceptual no significa negar que existen problemas sociales reales o que las políticas públicas no deben abordar desafíos complejos. Significa reconocer cuando la construcción política de esos problemas está siguiendo patrones que Arendt identificó como característicos del antisemitismo político moderno. La herencia más importante que Arendt te deja es la capacidad de reconocer cuando la política aparentemente racional está construyendo condiciones para formas de exclusión que van más allá de los límites tradicionales de conflicto político democrático.
Esta capacidad de reconocimiento es la primera línea de defensa contra la repetición de patrones destructivos que ella vivió y analizó. Si este análisis arendtiano ha desafiado tus marcos conceptuales sobre antisemitismo, has experimentado exactamente lo que Arendt quería: la disposición a examinar fenómenos políticos sin categorías obsoletas que nos impiden comprender qué está pasando realmente. El coraje intelectual de reconocer que el antisemitismo moderno es cualitativamente diferente del odio religioso tradicional es el primer paso para desarrollar la capacidad de juicio político que necesitas en la actualidad. Esta distinción entre antisemitismo religioso y político no es meramente académica. Es una herramienta conceptual esencial para reconocer cuando la política democrática se está transformando en algo destructivo. El análisis arendtiano que hemos decodificado te prepara para reconocer cómo grupos enteros se convierten en problemas políticos que aparentemente requieren soluciones técnicas cada vez más radicales. En nuestra decodificación progresiva de los orígenes del totalitarismo, este episodio establece la base conceptual para comprender cómo Arendt rastreó la genealogía del mal político absoluto. El antisemitismo político que hemos analizado no es simplemente una forma de prejuicio, sino el primer ejemplo moderno de cómo la lógica política puede construir grupos enteros como superfluos, como obstáculos técnicos para el funcionamiento óptimo del Estado. Para las próximas 24 horas, observa cómo opera el lenguaje político en tu contexto inmediato. Identifica cuando escuchas retórica que construye grupos específicos como problemas que requieren solución. Aplica la distinción arendtiana entre hostilidad tradicional y construcción política de problemas grupales. Durante la próxima semana, desarrolla resistencia conceptual a construcciones políticas que definen la presencia de grupos enteros como explicación para problemas sociales complejos. Conecta esto con la comprensión arendtiana de cómo el antisemitismo político estableció patrones para exclusiones posteriores. Recuerda que esta capacidad de reconocimiento es parte de un análisis más amplio que estamos construyendo sobre las amenazas totalitarias. En el próximo mes, implementa comprensión arendtiana completa en tu participación ciudadana. Usa las herramientas conceptuales que estamos desarrollando para identificar y resistir construcciones políticas que siguen la lógica del antisemitismo político moderno. Prepárate porque los próximos episodios te van a dar herramientas aún más específicas para reconocer cómo esta lógica se expande y radicaliza. El derecho a tener derechos. Esta frase de Arendt cobra nuevo significado cuando comprendes que el antisemitismo político moderno no solo atacó a los judíos, sino que estableció el patrón conceptual para definir grupos enteros como políticamente superfluos, como problemas técnicos que requieren solución administrativa. La política transformada por la comprensión arendtiana es una política que reconoce cuando la retórica aparentemente racional está construyendo condiciones para formas de exclusión que van más allá de los límites del conflicto democrático normal. Es una política que mantiene vigilancia conceptual contra la construcción de grupos enteros como obstáculos para el funcionamiento óptimo del Estado. Tu capacidad de reconocer estas construcciones políticas destructivas es parte del legado más importante que Arendt nos dejó, las herramientas conceptuales para comprender y resistir patrones políticos que ella vivió y que siguen amenazando nuestro mundo. Pero hay algo aún más revelador que Arendt descubrió sobre cómo el antisemitismo político expuso la fragilidad de las instituciones democráticas. En nuestro próximo análisis, decodificarás cómo el caso Dreyfus, aparentemente un simple escándalo judicial, reveló que las democracias modernas contienen vulnerabilidades estructurales que las hacen susceptibles a formas de destrucción que parecían imposibles dentro de marcos políticos civilizados. La construcción política de los judíos como problema estaba a punto de demostrar algo devastador sobre la naturaleza misma de la democracia moderna.